Bien, amados, ahí estamos. Estamos en el estudio a los Gálatas y hemos estado viendo, amados, desde el versículo 16 lo que ha sido las obras de la carne y el fruto del Espíritu. La Biblia ha confrontado esta situación y el estado de vivir en la carne y el estado de vivir en el Espíritu. De hecho, en el versículo 16 nos decía, digo pues... Estamos en Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es que, amados hermanos, vea, desde el versículo 16, la Biblia nos comienza a decir, nos da la orden. No es una sugerencia, ¿verdad? Usted puede tomarlo como una sugerencia, pero si lo toma así, primero, está pecando, porque vivir en la carne es vivir en pecado. Y segundo, nunca usted va a poder desarrollarse como hijo de Dios. Nunca, jamás usted va a poder recibir la bendición de Dios, el gozo que viene de la palabra del Señor y el saber que Dios está con nosotros siempre. El hecho de tomar la palabra y vivir de la palabra, la doctrina bíblica es algo tan importante en la vida del creyente, y ahora en estos tiempos pues hay muchos pastores que con tal de traer a muchas personas delante de él, hasta casi satanizan la doctrina, pero es algo que es elemental. El apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos que predicar la sana doctrina, y si tenemos que predicar la sana doctrina, quiere decir que el pueblo del Señor tiene que buscar la sana doctrina, donde se predique la palabra del Señor. Entonces dice, amados hermanos, dice en el versículo 16, lo estamos tratando de hacer un pequeño resumen, dice, porque digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No andar en el Espíritu es darle gusto, es satisfacer a todos esos deseos carnales. Entiéndase que los deseos de la carne no se refieren a los deseos fisiológicos del cuerpo, ¿verdad? Como el comer, el saciar la sed, etcétera, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de nuestra mente, estamos hablando de un aspecto totalmente espiritual. Cuando nosotros le complacemos todos los deseos que nuestra carne tiene para satisfacer todos nuestros pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, eso es andar en la carne. Dijimos en los estudios anteriores que definitivamente que una persona que no conoce al Señor, que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, le será imposible, oiga bien, imposible vivir en el Espíritu, porque para poder vivir en el Espíritu usted tiene que ser depositario del Espíritu, es decir, el Espíritu tiene que vivir en usted, tiene que estar en usted, y eso no viene sino que después que usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Desde el momento en que usted creyó, el Espíritu Santo es depositado en usted, sus pecados son perdonados, la sangre de Cristo nos cuenta a nosotros y nos limpia de todo pecado, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, y a partir de ahí Cristo nos presenta como justos delante de Dios, y iniciamos nosotros lo que la Biblia se conoce como el proceso de santificación. El Espíritu Santo nos ayuda a ir caminando con la ayuda de la palabra de Dios, que no debe apartarse de nuestra vida, la oración y el hecho de depender del Señor, que ya vamos a ver ahora qué es lo que realmente significa eso. Entonces, dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, no, son contrarios, es como un imán, ¿verdad? Por un lado es el lado negativo, el otro positivo, y si usted toma dos imanes, ¿verdad? Se rechazan. Entonces el andar en el Espíritu es contrario a los deseos de la carne. Si usted complace, y quizás para que se entiendan que son inversamente proporcionales. Cuanto más espíritu hay, menos carne. Cuanto más carne hay, menos vida en el espíritu. Sencillo. Uno excluye al otro. Si usted trata de vivir en la carne y usted solo ser espiritual el momento del estudio bíblico, el momento de estar en la iglesia, pues usted es una persona carnal, y tarde o temprano van a salir de usted los deseos de la carne, y que son manifiestos, dice, porque, óigame, se van a manifestar, aunque usted no quiera, en algún momento usted va a perder la cordura, porque cuando vivimos en la carne no somos
somos dueños de nosotros mismos, no tenemos control, no tenemos dominio propio y tarde o temprano lo que estamos cultivando va a venir y la paga del pecado es muerte y tarde o temprano vamos a caer presas del pecado. Si estamos nosotros fingiendo a ser creyentes, solo imagínense un servidor que solamente cuando llega a la iglesia, ¿verdad? Se comporta como creyente, habla como creyente, solo para ese día tiene su Biblia en la mano, nunca la lee y entonces llega y saludos a todos, Dios les bendiga, aleluya, gloria a Dios, y de ahí para allá cuando sale de la iglesia, Dios les bendiga a todos y guarda su Biblia, guarda su vida cristiana. Entonces este hombre anda cultivando y es víctima de todos sus deseos carnales y de repente esta persona no tiene herramientas para combatir los deseos de la carne, porque los deseos de la carne solo se combaten con el Espíritu Santo y si nosotros no le damos espacio o no hemos recibido a Cristo, no podemos combatir. Y entonces tarde o temprano, por eso es que usted ve en las iglesias que de repente un hermano se mete en problemas con la esposa de otro hermano y viceversa, ¿verdad? Entonces ven los líos en la iglesia, no es de gente que está en el Espíritu, sino que gente que está en la carne, que manifiesta las obras de la carne. Entonces dice, oiga esto, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sencillo. Si usted vive en el Espíritu, usted no es juzgado por la ley. Usted no es juzgado, no hay nada contra usted, porque si usted vive en el Espíritu, y ya vamos a ver eso un poquito más adelante, si usted vive en el Espíritu, usted va a hacer la voluntad de Dios. Y si usted hace la voluntad de Dios, nunca será juzgado. No hay problema. Cuando Cristo murió por usted, por nosotros, es como que nosotros mismos hubiésemos muerto a la ley. Y por eso la ley no nos puede juzgar. Y entonces cuando andamos en el Espíritu, no nos vamos a meter en líos con la ley, sea la ley de Dios o sea la ley de los hombres, porque siempre vamos a hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice el versículo 19, no vamos a volver a tocar el detalle de las obras de la carne, pero dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, y comienza a ser un detalle de ellos, un detalle que definitivamente no es exhaustivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no están todos incluidos, no terminan con la última mención, sino que hay más, porque dice, ¿verdad? Dice, las manifiestas son las obras de la carne y comienza adulterio, fornicación, etcétera, dentro de las cuales están enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Versículo 21, nos hemos saltado un montón, ¿verdad? Envidias, homicidios, borracheras, y después dice, y cosas semejantes a estas. Quiere decir que son más, que son mucho, mucho más. Y entonces, allí hay una sentencia, una porción de la palabra donde da una sentencia, algo que ya es un hecho, no es que no será, que es algo que puede ocurrir, no, es una sentencia, algo que dice que así será, así es y así será. ¿Por qué? Porque dice, versículo 21, en la segunda parte dice, o lo leemos entero, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, oiga esto, oiga la sentencia, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, oiga esto, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Ahí está, no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, entonces, ¿por qué no hay ningún tipo de esperanza? Porque alguien que vive en la práctica de los deseos de la carne manifiesta lo que no hay dentro de él. ¿Y qué es lo que no hay? No está el Espíritu Santo, y no está el Espíritu Santo porque no son salvos. Una cosa es que pequemos, una cosa es que en algún momento perdamos el control, porque la Biblia dice, en Juan dice que quien dice que no peca es mentiroso, o sea, no somos perfectos, mientras estemos en estos cuerpos, no somos perfectos. Entonces, una cosa es que cometamos un error, que de repente nos descuidamos y hacemos algo mal, nos enojamos con alguien y le decimos un par de cosas, luego inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye, nos reprende, nos corrige, y entonces nosotros volvemos al camino del Señor, pedimos perdón y seguimos caminando. Y otra es alguien que quiere portarse bien, que no es cristiano, que no ha recibido a Cristo en su corazón, que el Espíritu Santo no está con él, puede hacer lo posible por portarse
portarse bien, puede hacer el esfuerzo por portarse bien, pero tarde o temprano va a caer, ¿verdad? Porque no puede contener los malos pensamientos y los mantiene en su mente, y tarde o temprano los malos pensamientos van a dar fruto, el pecado, van a meterse en líos y va a caer. Entonces, y por eso es que, amados, una persona que vive en la práctica de los deseos, de las obras de la carne, que practica a diario y es su estado normal, la práctica de estos deseos, simplemente no ha conocido al Señor. Así de sencillo, amados hermanos, no ha conocido al Señor. Entonces, ahora, amados, luego más adelante comienza con el detalle en el versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, y comienza a hablar de 9 actitudes en el corazón del creyente. Y fíjense que primero dice, manifiestas son las obras de la carne, es decir, que son un montón, que habla de plural, pero cuando va a hablar de la acción del Espíritu Santo en nosotros, habla de el fruto singular, un solo fruto que se va desarrollando en nosotros, y cada una de estas actitudes va surgiendo en nosotros poco a poco, porque dice más el fruto del Espíritu, y comienza y habla de 9 diferentes actitudes. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y hay una sentencia al final, igual que cuando hizo el detalle de las obras. Dice, contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay nada que nos juzgue, no hay nada que diga en qué orden proceden, sino que nosotros vivimos en el Espíritu y hacemos los frutos del Espíritu, producimos los frutos del Espíritu. Nadie puede decir esto es así, esto es asá, y nadie puede juzgarle a usted porque usted está haciendo la voluntad de Dios. La vida cristiana, amados hermanos, es una vida en el poder de Dios, manifiesta en el poder de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que las obras de la carne prácticamente están en todos los seres humanos, pero los frutos del Espíritu solo están en aquellos que viven para el Señor, aquellos que somos creyentes. Cuando nosotros somos creyentes y vivimos en el Espíritu, pues las obras de la carne están apartadas, y más adelante dice que están ya crucificadas, ¿verdad? Junto con Cristo en la cruz. Entonces, pero ya vamos a ver un poquito más adelante esto. Pero solo les recuerdo las 2 sentencias, ¿verdad? Que el que practica las obras de la carne no heredará el reino de Dios. No hay salvación en él. Y quien vive en el Espíritu y practica y surge y produce los frutos del Espíritu, no hay ley contra él. Y entonces inmediatamente dice en el versículo 24, y es donde prácticamente todo esto ha sido una introducción para adentrarnos al versículo 24, dice, pero los que son de Cristo, oiga esto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Habla de un hecho pasado, ¿verdad? Pero un hecho pasado que comienza a tener vigencia desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo y nos decidimos vivir en el Espíritu. Entonces, a partir de ese momento, todas nuestras pasiones están crucificadas con Cristo. Dice, pero los que son de Cristo, esto es las personas que hemos sido salvos, aquellos que hemos sido llamados y que recibimos, contestamos ese llamado abriendo nuestro corazón y recibimos a Cristo como nuestro Señor, han crucificado, oiga esto, la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos bajo el control y el poder del Señor Jesucristo. Esto es hermoso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte, en su resurrección, y nuestra vida, como vamos a ver, que vamos a recordar lo que dice Gálatas 2:20, que con Cristo estoy juntamente crucificado hoy, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces, amados, para que eso se haga realidad, usted tiene que tomar una decisión por Cristo.
Y no solamente desde el momento en que usted recibió al Señor. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien, ¿usted es creyente? Sí, yo soy creyente. ¿Y por qué dice que usted es creyente? Porque, y algunos conocemos la fecha, porque tal fecha yo hice una oración. Sí, pero ¿cómo está ahora su vida? ¿Cómo se detalla ahora su vida? ¿Cómo se reconoce ahora? No por un evento pasado. Alguien puede inclusive sacar el certificado de bautismo, ¿verdad? Que para algunos no es muy importante, pero para los que sabemos lo valioso que es la vida en el Señor, sabemos que es muy importante. Alguien puede sacar el fotos de cuando se convirtió, puede sacar el certificado de bautismo, pero ¿cómo está su vida hoy? ¿Está viviendo en el Espíritu? ¿Se puede reconocer por los frutos que usted es creyente? ¿Verdad? Porque dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. O sea, allá está puesta ese día de la decisión por Cristo, amados hermanos. Allí quedó clavado todo y a partir de ese momento nosotros tomamos, oiga bien, una decisión por sobre toda nuestra vida. ¿Cuál es la decisión? Que Cristo sería nuestro Señor. Y entonces cuando nosotros nos decidimos así por Cristo, amados hermanos, ahora todo lo demás camina bajo la voluntad de Cristo y prácticamente todas las demás cosas deberían de estar ya semi-solucionadas, o sea, semi-resueltas. ¿Por qué? Porque ya yo tomé la decisión. Yo sé qué es lo que voy a hacer. Yo sé cómo voy a contestar. En algún momento puedo desviarme, en algún momento puedo cometer un error, pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién me voy a mantener. Yo sé que aunque voy a flaquear, que aunque voy a tener algún tipo de debilidad, yo entiendo perfectamente que yo ya me decidí por Cristo y es una decisión tomada y confirmada a diario. Cuando viene una tentación, cuando recibo una invitación indecorosa, cuando se me aparece la oportunidad de hacer lo incorrecto, yo solo tengo que recordar en quién he creído, por quién me he decidido. Antes de esa decisión, antes que Cristo nos salvara, amados hermanos, Juan 8:44 es un versículo determinante para saber a quién pertenecíamos. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces éramos hijos del diablo, o sea, seguidores de Satanás, aunque no lo reconociéramos, aunque no era esa nuestra intención. Pero el Señor hace la gran diferencia, así como la vida en la carne y la vida en el Espíritu, así el Señor Jesucristo hace la misma diferencia. O estáis conmigo o estáis en mi contra, pero en medio nadie, no hay nada. Si no está usted con Cristo, si Cristo no es su Señor, usted está en contra de Cristo. O es creyente o es contra creyente. Aunque usted me diga, no, si a mí me caen bien los creyentes, sí, pero si usted no se ha decidido por Cristo, mi querido hermanos, usted está en contra de la voluntad de Dios y usted tarde o temprano lo va a manifestar. Y entonces dice, pero los que son de Cristo, si usted ya es creyente, se refiere a usted y se refiere a mí, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si yo soy de Cristo, yo vivo por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si yo me decidí por Cristo, tengo que armarme de la voluntad necesaria para rendirme todos los días al Espíritu Santo. Cuando yo tomo esa decisión y cuando yo me decido por Cristo todos los días y sé que vivo en Cristo, amados hermanos, todo está resuelto. ¿De qué manera? No que los problemas se resuelven, pero cuando llegan las tentaciones, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, no me van a hacer caminar hacia otro lugar, sino que me van a hacer mantenerme en el camino, porque cuando el día que yo me decidí por Cristo, amados hermanos, yo tomé la decisión por Él y vivo por Él, y el poder de Él está en mí y me ayuda a mantenerme firme en cada una de mis decisiones. Fíjense que en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, Romanos 6, versículos 12 y 13 dice esto. Así también vosotros, oiga esto, así también vosotros consideraos
muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, dice consideraos. Es una acción que usted y yo tenemos que tomar. Considerarnos ya. Es una decisión y yo sé que soy creyente, entonces yo me considero creyente y vivo como creyente. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Consideraos muertos al pecado. Entonces el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, me decidí por Cristo, me considero muerto al pecado, entonces el pecado no reina sobre mí. Voy a tener las tentaciones, voy a tener a veces que por amistades o por lo que sea, motivaciones a pecar, pero yo sé que el pecado no reina en mí. Aunque haya algún tipo de presión porque sigo manteniéndome en este cuerpo, mi antigua, mi pasada manera de vivir no va a reinar de nuevo sobre mí. ¿Por qué? Porque esa pasada manera de vivir, yo tomé la decisión y la puse, la clavé, está crucificado, el cuerpo de pecado está crucificado con Cristo. Entonces, cuando viene la oportunidad de hacer lo malo, yo simplemente digo, eso no es para mí. Y seguimos caminando. Ay, pastor, pero es que eso es imposible. No es imposible. Lo único que usted tiene que tener es actitud. Considerarse muertos al pecado. Y por eso, amados hermanos, por eso es que el pecado ya no reina en mi cuerpo mortal. Recuerda que el creyente ha sido transformado parcialmente. ¿Cómo así, pastor? Ha sido transformado espiritualmente, pero nuestro cuerpo es el mismo. Sí, es exactamente el mismo, no ha sido redimido todavía. Y es este cuerpo y es esta mente la que quiere caer de nuevo, la que de repente se siente tentado, motivado a hacer lo que es contrario al Señor. Entonces, ahí es cuando, amados hermanos, yo me considero y al considerarme y al decidirme por Cristo, el pecado ya no me domina a mí, sino que yo lo domino a Él por el Espíritu Santo. Y puedo decidirme por Cristo. Ay, pastor, pero es que eso realmente es bien difícil, pero lo seguimos haciendo en el Señor. Y no nos detenemos, amados hermanos, no nos detenemos. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestra vida, Cristo nos sostiene y esa misma decisión que tomamos por Cristo la seguimos viviendo a diario. Colosenses, oiga bien, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3 nos dice de esta manera y va prácticamente en el mismo sentido. Si pues habéis resucitado con Cristo, oiga, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, si usted es creyente, dice la Escritura, si usted ha resucitado, primero dice que en nuestro cuerpo está nuestra carne y sus pasiones está crucificada con Cristo, ¿verdad? Allá en la cruz. Entonces, si eso es así, dice, entonces nosotros espiritualmente hemos sido resucitados con Cristo. Mi carne crucificada, mi espíritu, mi vida nueva, resucitada. Dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué tengo que hacer? Buscad las cosas de arriba. Es decir, mi decisión me tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios, a buscar las cosas de Dios. Y entonces dice, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, primero me dice, buscar las cosas de arriba. Segundo me dice, poned la mira, es decir, poner el foco, poner la intención. Mira, busca en las cosas de Cristo. Y eso no se trata de ser un santurrón, ¿verdad? Sino que se trata de que todo lo que yo hago, todo lo que yo vivo, lo vivo pensando en Jesucristo. En mi trabajo pienso en Jesucristo, con mis amigos pienso en Jesucristo, en la iglesia pienso en Jesucristo, cuando estoy en mi casa sé que pertenezco a Jesucristo. Entonces eso va a ser un común denominador que sea donde sea que yo esté, siempre mi base es que soy creyente. Entonces dice, porque habéis, oiga esto, dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, estamos en Colosenses 3:3, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo. Entonces, desde el momento en que Cristo reina en nuestro corazón, que nosotros nos decidimos por Cristo, porque Él nos llamó, amados hermanos, Él tiene el control de nuestra vida y nosotros buscamos las cosas de Él. Otra cosa es vivir en la carne. Hacer lo contrario es vivir en la carne. Y amados hermanos, si usted puede llamarse creyente, pero vive en la carne, amados, aunque la salvación no sea por obras, lo que usted hace, las obras de la carne que usted desarrolla y en las cuales vive y no sale de ahí, aún siendo cristiano, sigue en pleitos, sigue en problemado con fulano, ¿verdad? Sigue en adulterio, fornicando, sigue haciendo todas las cosas que el detalle que sale de las obras de la carne, y nos manifestamos en eso, tenemos enemistades y no movemos un paso para poder salir de esas enemistades, pleitos, iras, estamos en contiendas, nos mantenemos envidiando. Fíjense que dice homicidios, y aunque usted prácticamente no mate a nadie, Juan dice que quien no ama a su hermano, asesino es de su hermano, y en un homicida no hay vida eterna permanente en él. O sea que dice, si nos mantenemos en estas obras de la carne, no hay vida eterna, y podrá usted engañar, ¿verdad?, a los demás, pero ni usted no se engaña, y aunque usted se engañe, usted no engaña a Dios, porque si el Espíritu de Cristo no está en usted, usted no es de Cristo. Punto. Sencillo. No hay otra manera de decirlo. No hay otra salida. Entonces, amados, ser cristiano responde a lo que Cristo hizo en la cruz, a mi fe puesta en ella, pero eso produce en mí los frutos del Espíritu. Y si no se producen, es que no hubo ese encuentro verdadero, ese recibir a Cristo, y no hubo decisión por Cristo. Amados, mire, la base de la santidad es la justificación. Y si esa justificación, si esa santidad no ha comenzado, no ha surgido, es justo dudar que nunca hemos sido justificados. Es decir, inicia la justificación, con la justificación no inicia, sino que la justificación es un solo evento. A partir de ahí comienza la santificación. Si la santificación no ha comenzado, es que nunca hemos sido justificados. Y si nunca hemos sido justificados, es que no somos salvos. Por eso es tan importante los frutos. Por eso es que es tan importante llamémoslo así, las buenas obras que nacen del deseo de complacer al Señor, de leer la palabra, de tener vida con Cristo. Y fíjense que Gálatas 2:20, que prácticamente Gálatas 2:20 nos muestra lo que estamos hablando de la vida en el Espíritu. Dice 2:20, con Cristo, oiga bien, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, con Cristo estoy ya, y sigo estando, y lo voy a estar siempre mientras esté en este cuerpo. Dice, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, la vida del cristiano no se vive por esfuerzo, se vive rendido a Cristo en medio de los problemas. Yo sé que nos esforzamos, en nuestro trabajo nos esforzamos, pero la victoria del cristiano no es su esfuerzo en cuanto a salir de los problemas, en cuanto a no pecar. La victoria del cristiano está en rendirse a Cristo y permanecer rendido. En el momento de la tentación, yo me rindo a Cristo para que me fortalezca y no caiga en la tentación. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de todas las situaciones que quieren desmotivarme, que quieren golpear mi fe, yo me rindo a Cristo y confío en Cristo para que Cristo me dé a mí la victoria. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Fíjense que en todos estos pasajes la idea principal es que cuando Cristo fue crucificado, el creyente fue crucificado al mismo tiempo. Oiga, qué cosa más interesante. El creyente ha sido entonces unido al Cristo vivo. Morí con Cristo, hoy estoy unido al Cristo vivo. Y la victoria no se obtiene luchando, como dije hace un momento, sino rindiéndose a Cristo. La palabra de las Escrituras es rendirse. Es un acto de la voluntad, es una decisión por Cristo. Rendirse. Amados hermanos, mire, cuando nosotros hemos tomado nuestras decisiones principales, todas las demás rutas, todas las demás posibilidades están cerradas. Por ejemplo, usted dice, yo voy para cualquier lugar que usted se fije y va en el viaje y de repente encuentra rutas muy bonitas, pero usted sabe que va, digamos, va para Disneyland, va para donde usted quiera, va para la playa, donde sea, y lleva todo lo necesario para ir a la playa. De repente en el camino de la playa se encuentra algo, se encuentra amigos, se encuentra lugares que son bonitos, pero usted va para la playa. Y entonces, si usted ya tomó la decisión de ir para la playa, usted camina para la playa y ve las cosas y dice, no, yo voy para la playa, y llega a la playa. Pues cuando nosotros nos decidimos por Cristo, van a haber un montón de ofertas, pero cuando yo tengo mi decisión principal tomada, las otras posibilidades están cerradas. Por ejemplo, cuando un muchacho decide comenzar a estudiar y se decide comenzar y terminar sus estudios, todas las opciones que le desvíen de su estudio están cerradas. El matrimonio, mire, ¿por qué falla tanto el matrimonio? Porque le hemos dejado opciones al matrimonio y dejamos la posibilidad por ahí, aunque no lo digamos ni lo confesemos, de nuevas relaciones con otras personas. Pero cuando usted tomó la decisión, sabe que nuevos entusiasmos sentimentales no lo van a desviar. Motivaciones nuevas, que de repente una nueva secretaria, una nueva amiga, una nueva oportunidad, pero yo estoy decidido ya. Por eso, amados, que el amor principal no es el amor eros, el amor porque me gusta, atractivo, sino que es un amor decidido, un amor que se tomó desde antes y nos mantenemos en esos votos matrimoniales. Los tomamos, los decidimos y vivimos por él. O sea que el matrimonio se sustenta bajo una decisión en el pasado. Y cuando lo tenemos en nuestra mente, óigame bien, nada nos va a hacer caer de allí. ¿Por qué hay tanto matrimonio resquebrajado, golpeado, terminado? ¿Cuántos matrimonios se terminan en menos de un año? Antes era 10, después fueron 5, y hoy dicen que son un año. ¿Por qué? Porque la fidelidad es opcional. Y eso, amados hermanos, el creerme que yo voy a salir bien librado después de meterme en un lío de adulterio, eso es un engaño. En la Biblia dice que tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Olvídese, si se mete en esos líos se va a quemar y va a lesionar su matrimonio. Y lo menos que le puede pasar, amados, que usted golpee su matrimonio y que su esposa o su esposo viva con la duda todo el tiempo, que sus hijos se decepcionen de usted y que ya no le tengan confianza. ¿Por qué? Porque le dio espacio a nuevas aventuras cuando usted ya había tomado la decisión. Pues con Cristo es similar. Lo único que cuando nos decidimos por Cristo y nos mantenemos y nos rendimos a Cristo, contamos con el poder de Cristo a nuestro favor. Amados hermanos, y por eso, amados, todas las decisiones secundarias, todas las decisiones que vayan surgiendo, ya están tomadas, ya están solucionadas. ¿Por qué? Porque mi decisión es definitivamente, amados hermanos, por Cristo. Así es que allí vamos caminando, y por eso es que en Hebreos, amados, en Hebreos nos hace una referencia. Dice, oiga bien, Hebreos capítulo 12. Si usted tiene Biblia, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 en adelante, dice esto, amados hermanos. Recuerde que estamos hablando de la vida en el Espíritu y lo importante y poderoso de mi decisión por Cristo. Dice Hebreos capítulo 12, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí va, mire,
despojémonos de todo peso. Es una decisión, y como para mantener mi decisión y caminar, yo me debo rendir al Señor, y en esa rendición al Señor yo me despojo ¿de qué? De todo peso. Aquí no habla de pecado, habla de todas aquellas cosas que me estorban. Amados, amistades, relaciones, qué sé yo, cuántas cosas que me estorban para no seguir a Cristo. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque el pecado está alrededor de nosotros. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y entonces dice el versículo 2, y esto responde a la decisión: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y en medio de las tribulaciones, de las dificultades que de repente pasamos, amado, el tener esta actitud con los ojos puestos en Cristo es tan importante. Oiga bien, es tan importante, es tan crucial, que eso nos permite, amados hermanos, salir en medio de la dificultad, llamémoslo así, pues, si es que se puede decir, ileso. Es decir, con nuestra vida espiritual fortalecida, ¿verdad? Si recibimos golpes, pero esos mismos golpes en el Señor nos bendicen antes que nos hagan caer. Y entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y entonces cuando usted se sienta que va a caer, cuando usted sienta que se va a meter en pecado, que ya no aguanta, que se va a retirar del evangelio, que me voy a cambiar de iglesia, que esto es lo otro, mire, dice el versículo 3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, recuerde a Cristo. Recuerde lo que vivió Cristo. Considérelo a Él. Y no hemos pasado lo que Él pasó. Más adelante dice, nosotros no hemos derramado la sangre combatiendo contra el pecado todavía. Hay personas que sí lo han hecho. Hay personas que están muriendo por esto, amados, por la vida en el Señor, por no renunciar a su fe. Y nosotros no hemos podido renunciar a las tentaciones, y gastamos en las tentaciones y alimentamos las provocaciones que llevamos dentro, y entonces es imposible que no seamos víctimas, y es imposible que tengamos una vida victoriosa en el Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que pensar en Cristo, pensar en nuestra decisión por Cristo, porque el día que yo me decidí por Cristo, yo morí con Cristo y resucité con Cristo, y ahora vivo con Cristo. Es decir, que mi decisión por Cristo, porque Él me llamó, Él me escogió y yo me decidí por Cristo, amados, eso me une a Cristo en su muerte, en su resurrección y en mi vida diaria. Entonces allí es donde comienza la victoria del creyente, y ahí permanece la victoria, y allí vamos a concluir la victoria, no en otro lado, con Cristo, rendidos, oiga bien, rendidos a Cristo. Y por eso es que Pablo, allá en el capítulo 8, en el versículo 38 y 39, él decía estas palabras: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Antiguo Testamento el Señor le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos para que combatieran con sus deseos carnales. La ley no les ha sido posible hasta este momento ser salvos a través del cumplimiento de ella, porque es imposible. Porque en la carne no están las herramientas para vivir victoriosos en nuestra fe. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo mora en nuestra vida, entonces ya no es en nuestra carne, sino que nosotros vivimos en el poder de Dios, en el poder de Cristo. Y fíjense, amados hermanos, y ese es el último versículo que vamos a leer, que es el último versículo del capítulo 5 de Gálatas, que es el versículo 26. Pablo prácticamente, recuerde que Pablo estaba
dirigió esta carta a la iglesia en Galacia porque estaba dando pasos hacia atrás, estaba volviendo a la ley, estaba renunciando a la fe y viviendo por las obras. Estaban siendo motivados los Gálatas a circuncidarse. Y entonces, cuando nosotros nos inmiscuimos en la ley, nos inmiscuimos en las obras de la carne, y quieras o no, la circuncisión es una obra de la carne, entonces nosotros somos presas de nuestra fuerza carnal, de nuestra propia fuerza física y nuestra fuerza de carácter. Y entonces eso es limitado y no es poderoso frente a las armas de Satanás. Por eso es que la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y cuando hablamos de fortalezas, no hablamos de edificios físicos, sino que hablamos de argumentos. Hablamos de tentaciones, hablamos de motivaciones del maligno. Entonces, cuando vivimos en el Espíritu, abrazamos los frutos del Espíritu, la vida en el Espíritu, y el poder de Dios está en nosotros. Entonces, el versículo 26 prácticamente nos muestra que los Gálatas estaban, al vivir en la carne, estaban teniendo las consecuencias de esa vida en la carne. Por eso es que dice el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, el vivir en la carne y darle espacio a la carne hace que las obras de la carne surjan en nuestra vida. Y tarde o temprano, mis queridos hermanos, estas obras de la carne, que la Biblia dice que son manifiestas, van a surgir y nos van a hacer a nosotros que cometamos errores. Manifiestas, dice la Biblia, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Cualquiera de esas va a surgir. ¿Por qué? Porque estamos en el esfuerzo de la carne. Y vamos a entrar en problemas, vamos a entrar en disensiones, vamos a entrar en envidias, y entonces vamos a vivir el efecto de las obras de la carne. Y recuerde que dice la Escritura que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no hay salvación en ellos. Pero en cambio el fruto del Espíritu, que habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amados hermanos, en esas cosas, en esa vida, en el Espíritu, dice la Escritura, no hay ley. ¿Por qué? Porque el que las practica hace la voluntad de Dios y vive en la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, no nos cansemos de vivir, de esforzarnos, esforzarnos a rendirnos nuestra voluntad y nuestra vida a la voluntad de Dios. Que sea Dios quien tiene el control en nuestro ser, que sea Dios quien tenga la guía de nuestra vida y que a través de Él nosotros tengamos nuestras decisiones tomadas. Recuerde que cuando las decisiones principales ya están tomadas, mis queridos hermanos, las decisiones secundarias también están ya resueltas. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones principales resuelven, ya es el objetivo, estamos trazados, y nuestra decisión principal ha sido por Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que, mis queridos hermanos, vivir en el Espíritu no nace del esfuerzo humano. Vivir en el Espíritu nace de la potencia de Dios a través de Jesucristo. ¿Y cómo lo logro, pastor? Rindiéndome a Él, depositando mi confianza en Él, en los momentos de dificultad, en los momentos victoriosos, en todo momento, confiando que Jesucristo nos ayudará, nos va a bendecir, y nosotros vamos un día, mi querido hermano, un día a ver su rostro, y seremos victoriosos acá en la tierra, no solamente en el cielo. Tener la victoria. Mire, cuando usted aleja todas las obras de la carne de su vida, usted tiene una vida en paz. Usted tiene una vida controlada por Cristo, y como dice ahí, no hay ley. ¿Por qué? Porque la paz de Dios estará en nosotros, la voluntad de Dios estará en nosotros, y la bendición de Dios abundará en nuestra vida. No sé cómo está su vida, amados.
Pero todo esto, todo lo que he hablado parece imposible si lo quiere hacer desde la perspectiva de la carne. Es imposible. Por eso es que en esta noche sí, yo le quiero invitar a que usted le dé espacio al Espíritu Santo. ¿Cómo así, pastor? Rinda su corazón al Señor. Rinda su vida a Cristo. Permítale a Cristo reinar en su vida. Crea que Jesucristo es Dios. Crea que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y entréguele su corazón al Señor. ¿Cómo lo hago, pastor? Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, yo les doy las gracias por